chicos, este es el tema del día desde temprano, esta denuncia terrible en una institución educativa de Lambaré, y a estas horas se está desarrollando una manifestación, Rolando. Una manifestación de los padres con globos verdes, haciendo alusión justamente a lo que respecta a la no violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Se está llevando también la declaración de la directora de esta institución. Mucho se habló en el transcurso de esta mañana sobre el tema de protocolos. El MEC decía que ellos solamente informaron como un caso de acoso, aparentemente no se le dio seguimiento, y un mes después se da este hecho que denunciaron como abuso sexual propiamente dicho. Y esto genera consternación. Impresionante cómo la indignación ciudadana se hizo sentir en las últimas horas. Pero queremos hablar con alguien que conoce mucho del tema, en su momento siendo fiscal especializada en la materia y por supuesto ahora también como ministra. Doctora Teresa Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, también a la teleaudiencia. Estamos para responder. Bueno, ministra, hoy hablamos de una situación bastante complicada. Tantas cosas se puede evitar cuando se aplica el protocolo y se actúa como tiene que ser. Hoy le escuchaba a las responsables del Ministerio de Educación hablar específicamente de esto que ocurrió en Lambaré. Decían que en un plazo de 72 horas se debió haber aplicado el protocolo y muchas cosas aparentemente no se hizo. Me imagino que ustedes también del Ministerio se están interiorizando un poco en relación a este caso. Sí, como en todos los casos, nosotros normalmente intervenimos para tratar de dar contención si las familias admiten dar orientación y también levantar la alerta en las instituciones rectoras. En este caso el Ministerio de Educación ya intervino, ¿verdad? Pero efectivamente hubo un muy mal manejo de la situación. Si hubo una alerta previa con una situación de acoso que de por sí ya es una situación de vulneración de derechos del niño, no se tuvo nunca que haber llegado a esta situación de este nivel de transgresión de sus derechos, ¿verdad? Y eso es porque no se aplicaron los protocolos. En febrero, juntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa Pública, habíamos presentado los protocolos y manuales de intervención para docentes y directores de instituciones educativas cuando se daban estas situaciones de acoso, de abuso, el famoso bullying, ¿verdad? Que se da mucho entre los adolescentes y jóvenes desde las redes. Se había presentado y explicado qué es lo que se busca, ¿verdad? Que sirva a situaciones como estas también, no el abuso en sí, sino las situaciones en las que alguien se ve afectado por una situación de acoso, lo que sea, como para tratar el tema con la comunidad educativa, ¿verdad? Y con todo lo que es el proceso de educación integral de los niños. Nosotros tuvimos un problema muy serio, si acuerdan ustedes, el plan justamente porque no querían que se aborde el tema en las escuelas sin los padres. De hecho que tiene que hacerse con los padres, ¿verdad? Pero tenemos que educar desde pequeños a nuestros niños el respeto, los valores, el ver al otro como un igual, ¿verdad? Y no porque son más pequeños o porque están más indefensos aprovechar para abusar de ellos, ¿verdad? Porque ese es el grave problema que tenemos acá. Son los adultos los que están en una relación de mayor poder sobre ellos los que abusan de los niños, niñas y también adolescentes, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos como sociedad una fuerte reflexión y magnífico que los padres se manifiesten y contra una institución en la que están encargando a sus hijos mientras realizan su proceso de educación formal. Esto es algo que hay que hablar con todos los niños, hay que hablar en las casas, hay que hablar en los colegios y se tienen que tomar medidas. Los protocolos no están hechos simplemente para llenar papeles y decir tenemos una ruta de acción. Están hechos para que se apliquen, o si no, no sirven de nada.
Ahora, con respecto a esta guía de intervención en estos casos, ¿qué es lo que se establece, ministra? ¿Cuáles son las pautas, los tiempos establecidos, las instituciones que deben intervenir? Y simplemente para ejemplificar en este caso en específico, que se hizo prácticamente todo al revés, lo comentaba inicialmente. Claro, el tema es que esto tenía que ponerse a conocimiento de las autoridades inmediatamente. Una cosa es que, abordado el tema, ellos tienen 72 horas para poner a conocimiento del Ministerio de Educación, su autoridad rectora, ¿verdad? Pero esto es un crimen. Se tiene que comunicar inmediatamente con los padres, inmediatamente acompañar si estos quieren hacer una denuncia y no obstruir como se hizo en este caso. Entiendo que a la directora ya se le tomó también en el proceso penal por ese proceso de obstrucción que tuvo como conducta, ¿verdad? Aquí la información ya está a cargo del Ministerio Público, ellos ya son los que marcan las pautas de cómo manejar. Tenemos una prohibición legal de dar cualquier información que identifique a la víctima. Yo creo que por eso tampoco se da el nombre del colegio, porque inmediatamente ya se evalúa y se empieza a identificar al niño en todas partes, con toda la estigmatización que eso significa y revictimización en nuestro medio, ¿verdad? Entonces es todo muy delicado, por eso es que tiene que hacerse rápidamente las reacciones, se tiene que acompañar a la víctima, a su familia, darle el sostén, la seguridad de que pueden tomar la denuncia, hacer la denuncia y que van a ser acompañados. Ahora, doctora, personalmente me llegó mucho lo que esta mañana se comentaba ya por parte de las autoridades. Y ejemplifico nomás esto. El 31 de marzo salta la advertencia de acoso, de hostigamiento a este niño. Y el 26 de abril, casi un mes después, se da el supuesto hecho de abuso sexual que es denunciado ante la Fiscalía. Un mes después, si es que se activaban esos protocolos y se actuaba, se pudo haber impedido destruir la vida de este chico. Eso es lo imperdonable, ¿verdad? Que tuvieron una alerta. Para eso se hacen los protocolos y para eso se responsabilizan las instituciones recibiendo a niños a su cargo. O sea, se les dijo que cuando ocurran esas cosas, cuáles son las medidas que se deben tomar e inmediatamente usar eso como una fuente para tratar el tema con los chicos, ¿verdad? Abordar a estos adolescentes y trabajar con ellos, reflexionar el daño que esto ocasiona, cómo no se puede conductuar, cuál es el proceso de protección a los más pequeños. O sea, nada de eso se hizo, al contrario, se ocultó porque ni siquiera se llamó a los padres de las personas que supuestamente estaban cometiendo estos hechos de acoso, ¿verdad? Y al verse impunes, al ver que nadie les reclama, por supuesto que van a ir subiendo en la violencia en sus actos, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre. Hacen una cosa, se deja pasar, hacen otra cosa, se deja pasar y llegan a límites como estos, ¿verdad? Que es terrible, es lamentable que ahora estemos así por el abuso a un niño tan pequeño de 6 años por parte de sus padres que no son tan sus padres porque ya son adolescentes, ¿verdad? Entonces es una cuestión que se pudo haber evitado. Eso es lo más triste. Para eso se hacen los protocolos, para eso se hacen las leyes, para que se aplique. Y si tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, es imperdonable. Parecía ser, doctora, que muchas veces, y no hablo en este caso en específico, tratamos de ocultar el problema bajo la alfombra porque muchas veces se pone en primer lugar el prestigio de una institución y dejamos de lado lo que verdaderamente importa. Bueno, nada puede importar más que la vida de un niño, que su salud mental, su integridad física, su bienestar. Nada se puede poner por encima de eso, pero es absolutamente inhumano en pensar en la institución y no pensar en el niño. Para que la institución sea prestigiosa, tenga valor y se le reconozca como tal, tiene que actuar correctamente y proteger a los niños que están a su cargo. Ministra, este caso salta a la luz, toma la polémica y obviamente genera esta indignación en la opinión pública, pero me imagino, y lastimosamente hoy hablaban de otros casos en otras instituciones educativas, hay un registro, hay estadísticas,
¿Cómo se están abordando esos temas también? Entendemos que lastimosamente no es la única denuncia. Lastimosamente no, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando totalmente, por eso que las campañas, por eso que nuestra reiteración, porque los números asustan e indignan, ¿verdad? Este caso nos llama poderosamente a manifestarnos por las condiciones en que se dio y porque crudamente muestra la inacción, crudamente muestra cómo no se respetan las normas, cómo no se respeta la vida de los niños, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay una indignación ciudadana y eso es bueno, porque eso es lo que nos va a ayudar a cambiar las cosas. Ahora, doctora, leía yo que tienen una estadística de abuso sexual en niños y los números son alarmantes de los últimos meses nada más. Sí, los números son siempre alarmantes. Tenemos en este primer cuatrimestre los 600 casos en menos de 4 meses en el año sobre abuso, ¿verdad? Y esos son los números constantes. Y hay casos como estos, no es el único colegio, no es la única vez que se reacciona mal y que no se aplican los protocolos establecidos para estos casos, ¿verdad? Que tienen consecuencias tan graves como la que tenemos en este caso. Porque si se hubiese hecho antes, los procesos requeridos no hubiesen llegado a esta situación. Y hablamos, doctora, simplemente sobre ese punto, que serían también chicos en edad escolar. Hablamos también de que están en las mismas condiciones que este niño, que hoy es una víctima más y que entra a formar parte de las estadísticas. Es terrible esto. Es terrible que entre a formar parte de una estadística por estas causas. Pero yo creo que con el apoyo de su familia y toda la contención que se le pueda dar y sobre todo que se tomen las medidas correctivas, ejemplificadoras, para que esto no vuelva a ocurrir, también va a cerrar el proceso con este niño para que pueda seguir adelante. Por eso es que decimos nosotros, los abusadores destruyen vidas. Imagínense cómo el afecto que eso hace, el efecto que hace esto en la familia, después en la comunidad educativa, y el niño cómo va a quedar afectado por la desconfianza, por el dolor, por el miedo, ¿verdad? Que tiene que volver a hacer sus estudios, tiene que seguir su vida luego de un incidente como este. Ministra, hoy fue casi tendencia en redes sociales hablar de educación sexual integral, uno de los temas que se viene abordando, que se viene insistiendo hace tanto tiempo. ¿Por qué es tan importante que esto se instale en las instituciones educativas? Porque uno de los temas que yo leía en las redes sociales decía la gente, no, pero eso también se tiene que enseñar desde la casa. Pero hay una estadística, ministra, y usted me va a corregir, el 80% de los casos de abuso sexual en menores se da dentro del círculo familiar, se da dentro de ese espacio. Entonces, la comunidad educativa, la institución tiene que estar preparada para abordar y educar a los chicos. Justamente es lo que siempre hemos estado diciendo, es una necesidad. Si hablamos de derechos del niño, de su protección, necesitamos hablar de estas cosas como sociedad, en la familia, en las escuelas, con el acompañamiento de los padres si dudan de la formación que le puedan dar a sus hijos en esa materia, pero se tiene que hablar, no porque no hablemos del tema no van a ocurrir las cosas, ¿verdad? Acá tenemos un claro ejemplo, es entre pares ya y es en una institución educativa con mejores condiciones supuestamente que las instituciones públicas, tendría que tener mayor seguridad para los niños, pero no, ¿verdad? Esto es algo que necesitamos abordar entre todos, qué es lo que queremos para los niños, vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir destruyendo sus vidas, o queremos realmente cambiar esto en la vida de los niños del país. Doctora, como siempre es muy interesante hablar con usted, le agradecemos mucho por cedernos su tiempo para hablar de este tema tan preocupante. Que tengas una excelente tarde. Buenas tardes, gracias. La doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, siempre echando luz a este tema y siendo muy concisa en varios puntos. Acá definitivamente hubo negligencia de la institución.